Ahí estamos en el Miguel Nicolás con nosotros. ¿Cómo le va, Miguel? Un gusto. Te pusimos una foto con Camilo de fondo. De Camilo. Pero Gran hijo. vos antes de ser político, ¿qué eras? ¿A qué te dedicabas? Ejercía la profesión, tenía empresa. ¿Pero eras abogado, no? Sí. Ah, eras abogado. O sea, ejercías de A los abogado. 22 años me recibí. Hice la carrera trabajando en 4 años y 6 meses. En 4 años y 6 meses, al mismo tiempo que trabajabas, ¿de qué laburabas en esa época? Mi papá tenía almacén por mayor y yo repartía con la camioneta la mercadería. O sea, eras repartidor Así es. de frutas y verduras. Era artículo de almacén, Ah, artículos de almacén. Y en paralelo estudiabas abogacía. día y noche, para recibirme lo más ligero que se pueda, porque era la primera satisfacción. Siempre me pedía mi padre eso. Recíbase mi Y vos hijo. me decís, Miguel, ¿qué te gustaba a vos? La política. ¿Y por qué se recibiste a abogado? Porque mi viejo era la satisfacción que siempre me pedía. Antes era más normal eso, ¿no? Ahora un hijo tuyo te plantea que quiere ser, no sé, humorista. Camilo Y me bueno, planteó que le faltaban 6 materias para ser abogado y me planteó que tenía ganas de ejercer humor. Y cuando vos pensé, yo le dije, mira, yo te di la posibilidad de hacerlo. Vos lo tomó, lo dejás. Y yo no le podía decir, hace lo que le gusta. Y un tipo cuando elige hacer reír a la gente, ¿cómo le puedo decir que no yo? O sea, nunca le dijiste que no, ni lo dudaste. No. Le dije que hiciera las dos cosas, pero él me dijo, no, papá, yo lo tengo decidido. Cuando lo decidió, ahí le dije, pero ¿sabe lo que más? Eligió hacer reír a la gente. Entonces vos me decías a mí. ¿Y tus otros hijos qué hacen? Mi hijo tiene una estación de servicio, mi otra hija es trabajadora social y mi otra hija estudia de contadora y le lleva los números de la estación de servicio. Ah, mira. Gracias a Dios. Son muy unidos ustedes, ¿no? Son una de las familia mayores fortunas que tengo es mi familia. Sí. La mayor fortuna, no una. Porque es la única. Y con tu mujer hace muchísimos años también que están. Con mi mujer me puse de novio a los 15 años, me casé a los 25. Y desde novio le decía, mira, vamos a hacer toda la vida, vamos a estar todos juntos. Yo pienso trabajar arduamente en mi actividad privada y en la profesión hasta los 40 años. Pero a los 40 años yo voy a hacer lo que me gusta, que es la política. Se lo dije antes, que me casara. ¿Vos a los 20 y pico ya pensabas eso? Siempre. Vos me decías a mí, y se lo dije antes de casarme, porque la mujer de un político tiene que estar preparada para ser mujer de un político. Te lo digo con franqueza y gracias a Dios la vida me premió porque me va a la banco, porque se lo dije antes. ¿Por qué un pibe de 20 y pico se daba cuenta que le apasionaba la política? ¿Qué tenía la política que te gustaba tanto? ¿Qué tiene que te gusta tanto? Y vos para hacer política tenés que tener vocación de servicio. La política es lo que te da la posibilidad de dar la solución cuando se trabaja con ese proyecto. Es decir, el político tiene que darle solución a la gente. Pero desgraciadamente hay políticos que en vez de pensar en la gente, piensan en ellos. Esta es la realidad, y lo digo con franqueza. Desde joven lo vi en la figura de Ramón Bautista Mestre, el hombre que estaba preparado para gobernar una ciudad, una provincia y el país. Y eso fue, ¿cómo será que me incorporé a su movimiento, gané la conducción y no lo conocía? No le había dado nunca la mano, pero estaba con él, por convicción, no por conveniencia. ¿Y era como una inspiración él para vos? ¿Fue así? Te repito, no era conveniencia, era convicción. Yo estaba convencido de que ese hombre iba a gobernar para la gente. Muchas veces la cintura política que le hace falta a un administrador, por ahí le faltó o no le faltó, la gente lo juzgó de alguna otra manera, pero que sabía lo que hacía. Había muchos proyectos de Mestre. Y hasta los 40 años, volviendo a tu vida personal, sí. Hasta los 40 años, ¿qué hiciste? ¿Te dedicaste a ser abogado y tenías un negocio además? Ejercí la profesión, tenía un bar al frente del tribunal en la calle Arturo M. Vaz, tenía fábrica de flores artificiales, fábrica de flores, fábrica de plantas y fábrica de zapatos. Tremendo emprendedor. Sí, se trabajaba mucho. O sea, no te metiste en la política porque querías ver si te salvabas con esto. Claramente te iba muy bien con lo otro. Si yo dependía de mi sueldo en la política, no iba a poder pensar. Es decir, cuando vos... ¿Por qué dividiendo mi vida? Lo digo esto con sinceridad, ¿no?
porque si vos haces la política y dependés de tu sueldo, muchas veces te imponen lo que tenés que hacer. En cambio, cuando vos tenés la independencia para poder decidir o pensar a tu manera, es otra cosa. Ha habido... O sea, vos no dependés ni al día de hoy de un sueldo de la política. Gracias a Dios. Los cobrabas, por supuesto, como corresponde, pero si a vos mañana te sacan de tu cargo, vos podrías seguir haciendo política por afuera sin necesidad de eso. Pero he hecho política por afuera, hago política en los bares, hago política donde me siento porque me gusta. Por eso te digo, una cosa es estar en política por conveniencia y otra cosa es por convicción. Y literalmente a los 40 años, como lo habías dicho a los 20 y pico... No me vas a creer lo que te digo yo, Joel. A los 40 años me sentaba por primera vez en la banca de senador. Cumplía ese día 40 años. Para el 13 de radicalismo. diciembre. Para el radicalismo. Siempre. Banca de senador. Banca de senador, sí. Senador. ¿Ese fue tu primer cargo, digamos, en la política? Nunca estuve en un cargo público de funcionario municipal. No. O sea, nunca tuviste un puesto político. Nunca te pusieron por ser amigo de... El que me puso fue el voto. ¿Siempre te votaron? Siempre me votaron. Algunas veces mucho, algunas veces no importa, está bien, pero estamos hablando de algo... Sí. Digo, ¿cuántos puestos políticos vemos? Directores de esto, director de aquel, presidente... En una te quiero interrumpir, ¿no? 3 años estuve en el ERCEP, que me nombró mi partido. Mi partido me puso ahí, no un funcionario, mi partido. Yo fui en representación de la Unión Cívica. ¿Quién era gobernador en esa época? Era de la Sota. Y te tocó estar en el ERCEP. Claro, porque entré por la minoría. Qué difícil ese lugar, ¿no? Es difícil, ¿sabes por qué? No, pero yo fui a propósito ahí. Pedía estar ahí porque yo quería... ahí está el ente regulador de servicios públicos. ¿Funciona? ¿Sabes cuál es el problema? Es el ente regulador de servicios que sufre el público. Es el error. Es ahí. Que no cumple su función real. Pero es que es ahí donde tiene que estar el Estado. Pero lo he dicho más de una vez. Está tan mal Pero Miguel, manejado. si vos sabés que se hacen las audiencias públicas un viernes a las 6 de la tarde y el lunes dan aumento de peaje, Joel, esto pasa. Yo te voy a decir cosas peores. A uno que tiene auto, si paga le hacen el descuento del 30% el impuesto, más el 10% si lo paga en una cuota, más el 10% si lo paga en internet. Y al que anda a pie le aumentan el boleto. ¿Vos crees que es justo? Por eso fui a ver lo que era la energía, el agua, el transporte. Fui a estudiar, fui a prepararse. Fui a prepararme. Vos me decís, ¿por qué, Miguel? ¿Conocías algo de eso? Fui a ver en profundidad lo que es. Pero ahí me di cuenta que es donde tiene que estar la mano del Estado. Ahora, ¿qué diferencia a un radical como vos de un peronista? Diferencia en el sentido, mira, en la forma de gobernar. Nosotros capaz que la Unión Cívica Radical cría. Por ejemplo, ¿cómo hacíamos con Ramón Bautista Mestre? ¿Qué municipalidad conoce del país que tenga 38 escuelas municipales? ¿Qué municipalidad del país conocés vos que tenga 3 hospitales públicos y 99 centros asistenciales? ¿Qué municipalidad del país conocés vos que haya hecho 20, 30, 40 mil viviendas? Ninguna. Y una de las críticas que le hacen a la forma de gobernar que teníamos, los altos sueldos que paga la municipalidad. ¿Qué creo para tu hijo? Salud, vivienda, educación y salario. Esa es la función que debe tener. Está bien, pero digo, por eso vuelvo a porque esa es la forma que tenemos de gobernar. Tenés un pensamiento muy justicialista. No, un pensamiento muy social. Por eso digo, ¿qué te diferencia de un peronista? ¿O qué diferencia a un radical como vos? ¿Qué tienen los peronistas que no tendrías vos, digamos? Es que, a ver, te voy a decir con franqueza, en vez de querer trabajo, generan la pobreza. Te lo digo con franqueza, porque cuando vos... O sea, vos no crees en los subsidios, por ejemplo. Al que le hace falta. Al que le hace falta, no tengo ni... Pero lo principal subsidio que hay que dar, el principal subsidio que hay es para educación, que es lo primero que hay que dar. Y acá lo último que se da. Dan subsidio para cualquier cosa. Pero acá, ¿cuál es la forma de prevenir, Joel? La educación. La educación te enseña que no tenés que robar. La educación te enseña que no tenés que pelear todo. Sí, te da herramientas, ¿no? Para poder salir al mercado. Eso es lo que realmente necesita la gente como prevención. Te enseña que no tenés que robar, te enseña que tenés que respetar, te enseña que tenés que trabajar.
La educación es la preparación, es lo que está faltando. Nosotros, por eso te decía yo que el proyecto, y por qué me identifiqué con convicción con Ramón Bautista Mestre: salud, educación, vivienda y salario. Y de ahí en más, lo que venga. Miguel, hago un consejo y la seguimos, ¿dale? Sí, cómo consejo, no. Mira. Seguimos con Miguel Nicolás, nos metemos rápidamente en cuestiones de orden estrictamente político, de actualidad en este caso. Encontré esto que publicó La Voz hace poquito. Nicolás denuncia discriminación política en Juntos por el Cambio. ¿Los discriminaron? No, yo creo que es un error estratégico de política. Le han autorizado, o pretenden autorizarle, únicamente la lista de candidatos a presidente y vice a la fórmula, a la lista que hicieron en Buenos Aires. Nosotros acá en Córdoba presentamos nuestra propia lista y una forma autoritaria, discriminatoria por así decirlo también, nos niegan poder ir con la boleta de Macri arriba. Pero la justicia hoy ya lo decidió en Santa Fe. Eso es un... Primero, lo que nosotros queremos es que se cumpla la ley. La ley de... O sea, ustedes en las pasos van a ir... Nosotros vamos a las pasos. Sí. Van a las pasos y van a tener a Macri en su boleta. Nos la niegan la conducción nacional. No cumplen con la ley. Pero no obstante, vamos a ir con Macri o sin Macri. Ustedes me preguntan, él me pregunta a mí, ¿cuál es nuestro candidato a presidente y vice? Macri y Pichetto, porque así lo determinó la Convención Nacional y el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Ahora, ¿y qué piensa un tipo como vos de la incorporación de Pichetto? Ya Cambiemos es cualquier cosa. Que me hubiera gustado que el candidato sea de la Unión Cívica Radical. Claro. No tengas duda a que yo, la posición mía en la convención era que fuéramos con candidatos propios en la primaria esta de agosto. Pero lamentablemente el error nuestro es no haber sabido crear la figura para competir dentro del esquema de Córdoba, de Juntos por el Cambio. Sin embargo, seguís sosteniendo Macri como tu candidato a presidente. Así lo estableció el Comité Nacional y en ese aspecto nosotros participamos de eso. Está bien, pero vos vas a votar a Macri, digamos. Sí. En la opción Macri, Cristina Fernández de Kirchner, no tengo dudas. ¿Por qué? Porque estoy convencido que el cambio se tiene que dar en un gobierno de coalición en el que ahora, por eso digo ahora, es un gobierno de coalición, no una alianza. Un gobierno de coalición significa que vamos a tener decisiones y en donde tiene que tener participación la Unión Cívica Radical, participación y decisión. En cambio ahora fue una alianza únicamente legislativa en donde no supimos cumplir el rol que nosotros teníamos. ¿Tuvo un rol preponderante la Unión Cívica Radical en estos 3 años y pico de gobierno en Cambiemos? Porque te escuché quejarte en algún momento. Es que nos dieron lugares. Vos me decís, teníamos uno o dos ministros de la Nación. La presidencia del interbloque de Cambiemos a nivel nacional la ejerce un hombre de la Unión Cívica Radical. Lo que pasa es que por ahí ha habido consentimientos que no tendrían que habérselo dado a la Unión Cívica Radical. Por ejemplo, no tendríamos que haber acompañado el tema que iba en contra de los jubilados. Y sin embargo, porque yo te digo una cosa, nosotros manejamos 45 legisladores nacionales. Bueno, pero no solamente los legisladores de ustedes, hay legisladores de muchos gobernadores afines que también le votaron a favor, ¿no? Eso también lo he dicho en un programa. No tiene la mayoría Macri. Y todas las culpas y de los errores se lo echan Macri. Ha habido decisiones en la legislatura, en el Congreso Nacional, en donde han participado todos. Si no tiene la mayoría. Y sin embargo consigue aprobaciones que uno... hay que empezar a revisar gobernadores amigos ahí. Y bueno, mira lo que ha pasado acá en Córdoba. Sí. Por eso la lista nuestra en Córdoba. Si esta tenacidad que han puesto para juntarlo a Negri, a Juez, a Mestre de vuelta, lo hubieran puesto antes del 12 de mayo. Ahora, Pichetto ahí en esa fórmula, ¿es el peronismo en Cambiemos o es nada más que Pichetto? Y yo creo que es el nombre, Juntos Somos el Cambio. Es decir, la incorporación de un peronista a la fórmula es un cambio. Vos me decías a mí, ¿qué hubiera preferido vos, Miguel? Y que hubiera sido nombre de la Unión Cívica Radical. Claro. Y la verdad, te lo digo con franqueza, pero eso fue lo que se aprobó en la Convención Nacional. La Convención Nacional autorizó eso, un gobierno de coalición y a nuevas incorporaciones. No supimos nosotros, no le echo la culpa a Macri ni a Pichetto, a nosotros como Unión Cívica Radical de no haber sabido crear la alternativa. A ver, vamos a repasar algunas cosas. Encontré esto que es como una especie de publicidad tuya o algo, no sé. Sí. Está en tu Instagram, en tu Twitter, sí. En la parte de arriba, en el cabezo dice, un radical de los que hacen falta.
¿Qué diferencia hay entre los radicales que no hacen falta y este radical que sos vos de los que hacen falta? Nosotros como legisladores tenemos 12 viajes a Buenos Aires que la Cámara lo solventa. No gasté, 12 viajes al mes. al año. No gasté uno para ir a Buenos Aires a decir lo ¿Cómo que no 12 tenés. al año? O sea, una vez al mes. Una vez al mes. No gasté uno, Joel, porque no fui a Buenos Aires. Porque si yo tengo que ir a Buenos Aires como radical a decirle en los despachos de las casas de gobierno lo que yo tengo que hacer en Córdoba, estoy de mayo. ¿Por qué digo que hacen falta? Porque el radicalismo de Córdoba tiene lo suficiente, hombres y mujeres, para poder discernir ellos mismos. Yo no lo conozco a Peña, no tengo nada contra Peña. No lo conocés a Marcos Peña. Ni tengo interés en conocerlo, lo digo con franqueza. Porque que él lo ayude a gobernar el Ejecutivo Nacional a Mauricio Macri. Y nosotros acá tenemos que ver cómo hacemos para que poder gobernar. Esa inmiscusión de esos dirigentes porteños en la provincia de Córdoba hicieron que fuéramos divididos y les regaláramos 4 años más al peronismo en la provincia de Córdoba. Ahora, cuando vos ves todo eso, un tipo como vos que dejó su vida personal y sus empresas privadas para dedicarse a esto, que se inspiró en Mestre, pero en Mestre Padre, y hoy ve todas estas cosas. Eso Ven es cómo perdieron la provincia de Córdoba. como no priorizaron el partido. Mira, ¿Pero qué sentís cuando te pasa todo eso? una decepción total. Yo me crié en la escuela de Angelo, Mestre Martí, hombres que primero priorizaban la Unión Cívica Radical y la unidad. Y después la gente, el gobierno. Por eso decía, ¿cuál es la distinción? La vocación de servicio que podemos tener tanto radicales como peronistas. La forma en que se gobierna son distintas. Entonces, yo creo que esos hombres, ¿vos te imaginás que un Angelón, un Ramón Bautista Mestre, Rubén Manuel Martí, viajando a Buenos Aires a pedir permiso de lo que tenemos que hacer en Córdoba? Yo te lo digo con humildad. Yo sé que son muchas las diferencias que hay con los dirigentes que puedo tener a nivel nacional con el que habla, pero la peor de las traiciones es traicionarse a uno mismo. Claro. Eso vos me decís a mí, ¿vos estás tranquilo? Me dices, sí. Y te puede ir mal en la política electoralmente, pero me va a ir bien conmigo mismo. Yo vuelvo a repetir, la peor de las traiciones es traicionarse a uno mismo. A ver, dijiste, escribís mucho en tu Twitter, o bastante. Es una decisión de cada agrupación que va a un proceso interno llevar o no al tramo presidencial, esto que hablábamos antes. Sí. Bueno, finalmente aceptaron la lista hecha en Buenos Aires. Dice, como un mecanismo dice, pero nunca utilizarse como un mecanismo disciplinador. Claro, no te presentes porque no te vamos a dar la lista. Quédate con tu lista, le dijimos nosotros. ¿Cuál es el problema? ¿Pero crees que en las PASO pueden tener chances ustedes, dado que no tienen casi apoyo? Mira, lo único que sí te digo, quiero decir, que nosotros no vamos a utilizar ningún artilugio para escondernos abajo de una lista para sacar más votos. Y cuando se mostraron, a ver, cuando se mostraron en la elección pasada divididos, tuvimos un fracaso electoral. Si ahora sacan el 35, el 40% colgado de la boleta de Macri, ¿crees que el triunfo es de ellos? Este es el error. ¿Qué pensás de Mario Negri vos? Que no tendría que haber sido candidato porque él mismo lo dijo y más porque se lo imponen de Buenos Aires. No tengo ningún problema. ¿Y quién debería encabezar la lista de diputados nacionales en este caso de Cambiemos en Córdoba? El consenso que hubiéramos tenido los cordobeses. El consenso. ¿Pero hay nombres que te gustan a vos, que te parece que tendrían que estar varios ahí? Nombres, pero no me lo hagas de decir porque voy encabezando una lista. Vos me decís, después de este desastre electoral que tuvimos por haber ido divididos, se juntaron después y va a encabezar la boleta. Yo creo que habría que haberle dado paso al consenso de todos los dirigentes de Cambiemos, que somos 4 partidos, en donde hay bastantes elementos. Vos imagínate, Negri de vuelta, juez de vuelta. Pero si hace un mes se pusieron a consideración. Negri primero, juez quinto, lo dejaron medio lejos a juez. A ver, lo dejó lejos la gente. Por de cada 10 que entraron a votar, 8 y medio no lo votaron. ¿Te gustaría ser diputado a vos? Siempre me gustó ser legislador y no estuve nunca en el Ejecutivo, eso te lo decía. Claro. Siempre me gustó ser Pero legislador. te gustaría, pero no es lo mismo estar en la legislatura en Córdoba que ser diputado nacional. Es la primera vez que se hace. Es otro desgaste, tenés que viajar, digamos. Vos me decís, ¿te gusta? No, te hubiera gustado ser acá, pero acá ya está. La experiencia mía creo que puede ser útil en Buenos Aires, pero lo hago más que todo porque queremos que la lista
las hagan los cordobeses. Vos me decís, ¿y cómo lo van a hacer los cordobeses? Votando, no la van a hacer en la Casa Rosada. ¿Vos crees que más allá de estas circunstancias... según el porcentaje podés ingresar o no en la lista, ¿no? Más allá de estas circunstancias internas de ustedes, Sí. hablando a título global, ¿crees que Macri va a volver a ganar? Yo creo que la gente en la opción no va a querer volver al pasado, pero creo que la participación de los distintos partidos que hoy integran Juntos Somos el Cambio y tiene que hacerle ver el rumbo. O seguir construyendo un rumbo que es el que queremos todos los argentinos que vivamos. ¿Pero vos bien. sentís que se está construyendo un rumbo positivo para el país? Porque hay muchas decepciones. Hay mucha decepciones, gente, hay gente decepciones decepcionada. y ojalá no volvamos al pasado porque va a ser peor. Pero hay excepciones. Vos me decís, ¿es lo menos peor? Yo creo que la gente quiere un cambio y tenemos que seguir provocando un cambio. Acá ha habido cambio. Vos me decís, en el tema de la corrupción, ¿vos viste alguna vez que grandes empresarios estén desfilando por los pasillos de tribunales? Porque ahí está lo peor de la cosa. Hace 100 años que manejan este país. Hace 100 años que han confesado la corrupción. Pero Macri y su familia estuvieron fueron la patria contratista. Y él siempre. mismo lo dijo. Él confesó que su padre era afín a la Lo corrupción primero del que gobierno tendrían que kirchnerista. haberle hecho es inhibir los bienes de la herencia. Sí, hay un Porque tema, si ¿no? dice que son mal habidos, son mal habidos. Dijo todo esto una vez fallecido Franco Macri. Bueno, ¿y los bienes de la herencia? Yo lo dije el primer día y luego público. Si son mal Digo, habidos, muchos no de lo los puede tocar. Muchos de los que desfilaron por Comodoro Pi son socios de las empresas de Macri. Y No sé, tendrá- Rosquio en Córdoba, sin ir más lejos. Joel, tiene que tener la responsabilidad. Y lo dijo él. Por eso te digo yo. Entonces los bienes de la herencia habría que inhibírselo. Porque si él mismo está confesando eso, se tendrá que probarle judicialmente, etcétera, etcétera. Pero si son mal habidos, y bueno, ¿qué querés que te diga? Sea el presidente de la República o no. Eso lo dice la justicia, no lo digo yo. Cuando Lo que decís sí me estas extraño que lo cosas, ¿te dijera. trae problemas a vos? Y el problema, la noticia no la creo yo, la crean los que la Está hacen. bien, pero algunos prefieren callarse, no dicen todo. No sé, Mario Negri se guarda algunas cosas, a diferencia tuya, por ejemplo. Te repito que la peor de las traiciones es traicionarse uno mismo. ¿Vos Entonces sentís que yo- hay muchos traicionados a sí mismos dentro de la política hoy en Argentina? Y sí, los he visto. ¿Y por qué No lo me hacen? haga nombre nomás. No importa, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué se traicionan a sí Y mismos? porque algunos pueden llegar, por eso te decía yo que dividí en dos mi vida política. Primero, quería estar tranquilo para no depender de nada. Cuando vos dependés de lo que vos cobras, y por ahí te tenés que traicionar. ¿Qué vamos a hacer yo? A ver, ¿es así o no? No, me causa gracia que lo digas, Pero ¿cómo no lo voy a que decir? lo contás. Pero es la realidad. Cuando vos tenés una necesidad, lo digo con total franqueza. ¿Vos sos el fantasma que le pisa las sábanas? Viste que dicen fantasma, entre fantasmas no vamos a pisar las sábanas. No. ¿Vos sos el no. fantasma que pisa las sábanas? Mira que, no, pero uno de los principales proyectos que voy a tratar de elaborar es que se terminen con las promesas de las promesas incumplidas de los políticos. Bueno, está Tienen lleno. que ¿Y ser, ¿Y qué tienen que hacemos con ser- eso? Pero tienen que ser sancionados, por lo ¿Pero menos. qué tipo de sanción? Inhabilitarlos para ser candidatos. Bueno, Macri no a podría ser buscar- candidato. Las leyes rigen para el futuro. Hasta ahora no hay ninguna. No, pero digo, con esa está buenísimo lo que planteás. Pero lo voy a hacer. Es decir, lo voy a plantear. Y lo voy a hacer como candidato a diputado O sea, nacional. vos decís que cada... Pero el transfugismo del candidato es prometerte a vos que no va a haber pobreza, y hay pobreza. Es prometerte a vos una serie de cosas y después no cumplirla. Tendrá que justificar por qué no cumplirla. Pero las promesas ¿Te incumplidas... imaginas un juicio político al cabo de cada mandato, por ejemplo? No, evaluando estas no, cosas, me considerando? imagino que el que hable y prometa, cumpla. Claro. Y al revés. No le vamos a buscar echa la ley y echa la trampa. Que cumpla. Si vos decís que vas a gobernar este país y vas a dar educación, tenés que hacer escuela. Si vos decís que vas a gobernar este país para dar salud, tenés que hacer hospitales. Si vos decís que vas a hacer vivienda, tenés que hacer vivienda. Ahora, promete, ¿cuánto hace que nos promete el gobierno de Unión por Córdoba hacer vivienda? Después de 20 años se dieron cuenta que tienen que hacer 25.000 viviendas porque no han hecho ninguna, o muy pocas. Hay que dejarle de mentir a la gente. Entonces vamos a decir, ¿y cuál es la pena? ¿Alguna pena de prisión? No. No puedo ser más candidato, porque para mentiroso, ¿para qué te queremos? Vos me decís, vas a trabajar mucho si sos diputado nacional. 3 o 4 proyectos. ¿Por qué? Porque el primero que voy a presentar es este. El primero que voy a presentar. Y sí, prometo, quiero cumplir.
Me voy a un corte, Miguel, muy chiquitito, Dale. ya venimos. Dale, corte y ya la seguimos con Miguel Nicolás. Mirá. Tu vida al alcance de mis Muy bien, señores, nos quedan unos minutitos con Miguel Nicolás. A ver, me quedan algunos tweets tuyos. El orden de los factores no altera el producto. CFK candidata a vice, Alberto Fernández a presidente, es una fórmula al revés. No tengo duda. O sea, vos sentís que eso es igual que gobierne Cristina. Eso es engañar a la gente. Eso es engañar a la gente. ¿Quién no se da cuenta que la que va a ser candidato a presidente de la República? Vos decís que el mando va a ser... Alberto Fernández dijo no Mirá va a ser las un listas. poder bicéfalo. Mira la lista, está toda la juventud De la cámpora. La cámpora de la Cristina en las listas. Bueno, a ver. Lo vamos a ver. ¿Para vos con- sería muy grave que Cristina vuelva al poder? No, yo no hablo de grave, yo soy un respetuoso de la voluntad popular. Si la voluntad popular dice que vuelva a Cristina, y que vuelva a Cristina. ¿La gente vota con el bolsillo? La gente, si votara con el bolsillo, y creo que nos puede llegar a ir mal en esta reelección, lo digo con franqueza, por ahí votan. Pero vos que también. sos un tipo de experiencia, ¿sentís que la gente vota con el bolsillo? Al principio de la vida democrática podría ser, pero yo creo que la gente ha tomado conciencia de lo que es el valor del voto. El valor del voto es insuperable. Está bien, pero un tipo que hoy la canasta básica está en 30.000 pesos, casi. Pesos más, pesos menos. Un tipo que tiene una familia de 4 que no llega ni a pagar, que tuvo que sacarle la obra social a su familia, que no le puede pagarse el colegio privado que le pagaban antes a su hijo, etcétera, etcétera. Que tuvo que bajar escalafones a más no poder y está ahí, le está picando. La pobreza le sopla la nuca todos los meses. Te estoy hablando de un caso Sí. de los que se salvan, hay muchos atrás de este. ¿Vos creés que igual vuelve a apostar a este proyecto? Yo creo que si ve y advierte que el proyecto está hecho con seriedad y esta es la verdadera realidad, creo que sí. Ahora yo te digo con franqueza, es muy difícil porque la gente muchas veces vota con el bolsillo y piensa con el estómago. Es muy difícil. Lo único que no tiene paciencia en este mundo es el hambre. Si vos tenés hambre, lo tenés ahora, no podés esperar hasta mañana. Y eso es lo más difícil. Por eso te digo que la Unión Cívica Radical, en esta toma de decisiones, de este gobierno que tiene que producir un cambio, yo creo que era la herramienta necesaria para que no se cortara con un bisturí las cosas. Porque es cierto eso que decís vos, se está padeciendo, se está sufriendo. Ahí faltó la mano política que vamos a ese objetivo, ¿no es cierto?, de andar mejor, pero que no lo paguen el costo de una manera tan dura. Miguel, gracias. Un gusto. La verdad que muchas gracias. Gracias por la invitación. Miguel Nicolás, señoras y señores, nos tenemos que despedir, nos vamos. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Sean felices, ríanse y vivan la vida con alegría, que no cuesta absolutamente nada. Y hasta la próxima. Chao, chao. Tu vida al alcance de mis dedos.